Va conmigo a un pasaje muy clásico, pero que hoy quiero compartir con ustedes en el libro de, más bien la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10. Dice la Escritura en el versículo 10 del capítulo 6 de la carta a los Efesios, ¿de qué nos habla ahí? De la armadura de Dios. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo, hablando por revelación divina. Por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego comienza dando algunas instrucciones. Dice, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad, dice, la palabra clave ahí es toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Ese es el propósito, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz y sobre todo, dice, eso es un consejo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Dios bendiga su palabra. Pueden ocupar sus lugares, por favor. Bien, hermanos, hoy quiero tomar esta lectura y recordarles uno de los fundamentos claves en la vida cristiana. El domingo tomé un tema muy sencillo también que es elemental para nosotros, los beneficios de la vida cristiana. De eso hablé, los beneficios de la vida cristiana. Pero hoy quiero hablar de los requisitos fundamentales para ser más que vencedor. Hoy, hermanos, como iglesia, enfrentamos una guerra espiritual muy fuerte, como nunca antes. Y es una guerra muy peligrosa, porque Satanás, hermanos, está usando todo tipo de métodos y todo tipo de estrategias que son muy sutiles y que son muy engañosas. Y esto no es solo en nuestro tiempo, siempre ha sido así. Pero hoy, en este tiempo que nos ha tocado a nosotros vivir, se está acentuando cada vez más. El ataque ya no es abierto, sino que es de una manera muy encubierta. De tal manera que muchos de nosotros ni cuenta nos vamos a dar cuando el enemigo ya nos tiene bien dominados. Por eso hay etapas muy difíciles, en los que la iglesia ha pasado durante muchos siglos y ha permanecido porque hay estos requisitos fundamentales que fueron dados desde el principio de la primera iglesia que se estableció en el año 100 de nuestra era, que es la iglesia por la que peregrinó precisamente el gran apóstol Pablo. Pero hoy más que nunca, con ese avance de lo que se le suele llamar la inteligencia artificial, que viene muy fuerte, hermanos. Usted no se imagina
todo lo que se está desarrollando para destruir a la iglesia, para acabar con la iglesia. Y no solo debemos cuidarnos de los enemigos de afuera, sino de los enemigos de adentro. Hay un peligro constante, hermanos. Y el Señor Jesucristo lo señaló desde el principio, desde antes de que Él muriera en la cruz, desde antes que Él partiera para estar en la presencia del Padre. Él dejó algunos tips, le pudiéramos llamar así, o algunas instrucciones muy precisas, como aquella que dijo en el momento de su agonía: velad y orad para que no entréis en tentación. Pero él también, Señor, dijo: miren, ustedes manténganse tranquilos, yo pelearé por vosotros. Pero el requisito que Pablo nos enseña ahora, y es un requisito que es fundamental, es esencial, es vestidos de la armadura de Dios. Y son cosas muy prácticas, pero si no las tenemos, hermano, fácilmente vamos a ser derrotados. Que la iglesia, a pesar de que ha enfrentado situaciones muy difíciles en estos casi 2000 años, hermanos, de prédica del evangelio, sin embargo, hermanos, uno de los problemas serios que ha enfrentado la iglesia son esos excesos de confianza. Cuando llegamos a pensar que no tiene por qué pasarme a mí esto, no tiene por qué pasarme a mí aquello. Hermanos, debemos de estar manteniendo lo que Pablo nos recuerda aquí, como estos requisitos que son fundamentales. Y es importante que nosotros podamos entenderlos de manera correcta. ¿Para qué? Para no ser engañados. Porque si nosotros no estamos alertas y no nos vestimos con todos esos elementos para enfrentar esa guerra espiritual, nosotros fácilmente, hermanos, vamos a ser derrotados. A veces las armas, dice el apóstol Pablo, las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino, dice, poderosas en Dios. Y esto que Pablo nos describe en esta carta a los Efesios, hermanos, es una confrontación entre el cielo y el infierno. Eso es lo que Pablo quiere decirnos, es una confrontación entre Dios y Satanás. No es una guerra sencilla. Por eso es necesario que nosotros mantengamos bien nuestro enlace con Dios. Mire, el día que menos imagina, de la manera que menos imaginamos, el enemigo va a llegar a nuestra vida, porque él anda buscando a quién devorar. Y de lo que no pasa nada, de lo que me siento muy seguro, todo se puede quedar en nada. Por eso es necesario que, aunque nosotros tengamos mucha preparación académica o nos esté yendo bien hasta ahora, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Yo conocí, solo para darles un tip de esto que quiero compartir con ustedes, algo que viene a darnos más luz a esto. Yo recuerdo que conocí a una familia, un matrimonio muy feliz. Ella se sentía como esposa realizada porque se había casado con el hombre de su vida. Él, de igual manera, aunque la diferencia de edad era muy marcada, sin embargo, eran felices. Tuvieron los hijos que ellos quisieron. Y todo parecía marchar bien. Y parecía que, hermanos, ellos no necesitaban nada de Dios. Ella un día me lo dijo, y él, como su esposo, en una plática que tuvimos de acercamiento con ellos en su casa, que nos invitaron a cenar, ella y él certificó lo que ella dijo. Fíjate que nosotros no necesitamos ir mucho a la iglesia, porque nosotros tenemos lo que planeamos. Y creo que nosotros hemos hecho todo para que las cosas salgan como nosotros lo planeamos. Perfecto. Pero es muy peligroso cuando nosotros ignoramos a Dios.
cuando nosotros descartamos a Dios. Nosotros como cristianos hemos dicho todo, hermanos, que cuando decimos algo, siempre decimos gracias a Dios, o si Dios quiere, o primeramente Dios. Hemos aprendido que Dios es el que va en primer lugar en nuestra vida. Y ella, de una manera muy inteligente, porque son personas muy bien preparadas, me lo dijeron así, yo lo entendí como se los estoy diciendo. O sea, nosotros no necesitamos mucho ni de Dios ni de ir tanto a la iglesia. Bueno, está bien. Eso a mí me hizo doler la cabeza y me conmovió el corazón. Dije yo, algo va a pasar en determinado momento. No es lo que yo deseo, pero algo va a pasar. Por eso el apóstol Pablo nos habla en esta guerra, que el apóstol señala aquí, por eso dice, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, nosotros no debemos ignorar esto, porque podemos ser afectados si no nos preparamos para hacerle frente a esta batalla. Si no estamos preparados, es necesario que nosotros entendamos que es necesario vivir de la manera más transparente en nuestra vida, pero que aprendamos, hermanos, a entender que debemos depender de Dios. Es necesario que nosotros podamos comprender que podemos vivir una vida de engaño. Hay algo que leí, me gustó mucho, que dice, es posible engañar a algunas de las personas todo el tiempo, fíjese. Es posible engañar a algunas de las personas todo el tiempo y a toda la gente algún tiempo, pero es imposible engañar a toda la gente todo el tiempo. Por eso es necesario que nosotros, hermanos, el evangelio lo que viene a hacer es que vivamos de una manera honesta delante de Dios, que vivamos de una manera honesta delante de nosotros. Hay una canción de un cantante muy conocido que nosotros sabemos quién es, que nos habla precisamente, hermanos, de los beneficios de vivir una vida con sinceridad. Él hizo una canción, el famoso cantante Rabito, que dice sinceridad. Es lo que más se necesita. Sinceridad. El apóstol Pablo nos está advirtiendo sobre la importancia, hermanos, de estar preparados. El apóstol Pablo nos está señalando sobre la importancia de estar listos, porque esto que vivimos constantemente, hermanos, es una guerra espiritual. Y como creyentes, claramente el apóstol Pablo nos aconseja dos cosas que son muy esenciales. Léalo conmigo en el versículo 10 para que usted lo ubique bien. Hay dos cosas que el apóstol Pablo nos aconseja. Número uno, dice, fortaleceos en el Señor. Ese es el primer consejo. El segundo consejo es en el poder de su fuerza. ¿Cuál es la fuerza de Dios, hermano? Es el Espíritu Santo. Una iglesia que no tiene el Espíritu Santo, un creyente que no tiene el Espíritu Santo, fácilmente caerá en las provocaciones de nuestro enemigo. Fácilmente va a ser derrotado y será avergonzado. Por eso es ahí donde nosotros debemos hacerle caso a lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Ahora, también el apóstol Pablo señala con mucha claridad lo que dice ahí, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Eso nos debe quedar bien claro a nosotros, hermanos. Que nuestra lucha no es contra sangre y carne, porque sin querer podemos caer en el engaño de Satanás de pensar que nuestros enemigos son nuestros hermanos en Cristo, que nuestros hermanos son nuestra familia. No, eso es otra cosa diferente. Por eso es necesario que nosotros, hermanos, en primer lugar, tengamos conocimiento de los que son los cimientos de nuestra fe. Esos son los cimientos de nuestra fe. Número uno, fortaleceos en el Señor. Y número dos,
en el poder de su fuerza. Solo llenos del poder del Espíritu Santo podremos hacer frente a todas las acechanzas de nuestro enemigo. ¿Se acuerdan lo que Jesús les dijo a los apóstoles antes de partir? No salgan de Jerusalén hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué les dijo esto? Porque antes les dijo, mire, Juan los bautizó con agua, pero pronto, dentro de no muchos días, ustedes serán bautizados con el poder del Espíritu Santo. Esa es la fuerza que nos impulsa. Esa es la fuerza que nos da, que viene de Dios. Acuérdense que la recibiréis poder, eso viene de la palabra griega que significa dinamo. Es una energía que viene de Dios. Solo la ayuda de Dios nos podrá dar la fuerza necesaria para enfrentar lo que sea. Nuestra verdadera guerra, hermanos, es contra principados, contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es una guerra, hermanos, que los expertos le llaman en la teología, le llaman que eso es una guerra intergaláctica del bien contra el mal. Es una guerra intergaláctica, cósmica, espiritual. Usted y yo nunca con nuestra mente natural podremos comprenderla. Pero el que domina a este mundo, el que tiene control de todas las cosas, se llama Jehová de los ejércitos, y a Él servimos. Por eso todos los que antes vivieron experiencias como las nuestras, nos dan a nosotros un consejo. ¿Se acuerdan de Job? Que en un día el hombre más rico de la tierra perdió todo, ya se los he dicho. Perdió casa, perdió familia, perdió bienes, perdió todo. ¿Cuántos hijos tuvo Job? Ya lo saben ustedes, 10 hijos. Y todas se le murieron en un día. Pero Job nos enseña a nunca perder el enlace con el Dios que todo lo da. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Cuando su esposa lo cuestiona y le dice, pero ¿qué clase de Dios tienes? Él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo vuelvo a Él. Por eso Jesús nos dice, no se afanen del día de mañana, porque nada se llevan cuando se van de este mundo. Pero es interesante cómo esos hombres nos enseñaron a esperar en Dios. Antes de oídas, dijo Job, te conocía, pero ahora mis ojos te han visto. Cuando nosotros hemos experimentado a ese Dios, nos damos cuenta que en esta guerra intergaláctica, hermanos, cósmica, espiritual, del bien contra el mal, en Dios nosotros somos más que vencedores. Pero esos son los dos cimientos de nuestra fe. En segundo lugar, la reflexión muy sencilla que traigo para ustedes, el segundo punto es, tenemos que identificar a nuestro enemigo. Tenemos que identificar a nuestro enemigo. ¿Sí? Vestidos, dice, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Como que nos hemos, hermanos, familiarizado tanto con el sistema en el que ahora estamos viviendo, que parece que muchas cosas que antes eran malas, hoy nos parecen muy normales. La Biblia no aconseja eso. Dios no ha cambiado. Dios al pecado le llama pecado. Le llama pecado. Y a veces nosotros como que somos muy comodines, nos acomodamos al medio y al sistema. No, hermanos, que todo ha cambiado. Dios no cambia, hermanos. El pecado es pecado. Y tenga cuidado. Y debemos ser muy sensibles a las cosas de Dios. Por eso el consejo que el apóstol Pablo nos enseña es: vístanse de toda la armadura de Dios. Vístanse. Y es ahí donde nosotros debemos aprender a caminar tranquilamente, para que nosotros podamos entender que no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino que tenemos que identificar quién es nuestro verdadero enemigo al que tenemos que enfrentar, para que nosotros podamos, hermanos, realmente caminar
en la perfecta voluntad de nuestro Dios. Es ahí donde nosotros tenemos que caminar. Para no desviarnos, para no debilitarnos. Esta, diría yo, hermanos, es una llamada a despertar. Es una llamada a salir de esa rutina en la que muchas veces caemos nosotros como seres humanos, y despertar y entender que solamente en Cristo tendremos la verdadera paz. Sin embargo, hermanos, aquí en la tierra tenemos una guerra con el adversario de Dios. Dios permite a veces que pasemos por ciertas aflicciones, que pasemos por ciertas tentaciones y pruebas, para que nosotros podamos acomodarnos correctamente hacia cuál es el rumbo que debemos tomar y a santificarnos, hermano, en nuestra relación con Dios. Acuérdese que la santidad es algo esencial en nuestra vida y que no se logra por nosotros mismos. Es preciso, hermanos, ponernos la armadura entera. No sirve ningún modelo que vivamos una vida muy ligera. Las acechanzas del diablo, hermanos, también son continuas, son engañosas, son artimañas muy poderosas de insistencia. Por eso es necesario que nosotros hagamos caso a este llamado a despertar. Nuestro enemigo se llama Satanás y que el Señor lo reprenda. Amén. Número 3, el otro punto que traigo para ustedes en esta ocasión. ¿De qué nos habla? Tenemos que prepararnos para la batalla. Tenemos que prepararnos para la batalla. Y dice el apóstol, vaya conmigo a leer su Biblia. Volvemos a la carta a los Efesios. ¿Y qué nos dice ahí el apóstol Pablo? Tomad, dice en el verso 13, toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Dice, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. Por eso el apóstol dice, tenemos que prepararnos para la batalla. Tenemos que tomar todas las armas. Y aquí nos hace una referencia de algunas armas, dice ahí, para que acabando todo, dice, estar firmes. Los que han tenido la bendición de morir y regresar, nos han dicho, hermano, que lo que hay después de la muerte es algo glorioso e inimaginable. Los que han tenido la bendición de morir, ir y regresar, nos han dicho cosas. Claro, nuestra mente natural nunca alcanzará a dimensionar lo que ellos hablan y dicen, pero los que han ido y han regresado nos dicen, es algo glorioso. En primer lugar, dice el apóstol Pablo, y con esto ya termino, en donde tenemos que prepararnos para esta batalla. Tenemos que prepararnos para la batalla y de ceñir los lomos con la verdad. Ceñid vuestros lomos, dice ahí. ¿De qué habla esto, hermanos? Nuestra integridad. Muchos de los grandes artistas en Hollywood que entendieron que eso se maneja por un sistema maquiavélico, satánico, hermanos, han salido de ahí y ahora son predicadores del evangelio. Pero no han sido, hermanos, transformados por la emoción, sino que realmente han caído en el terreno de la convicción, porque la vida de integridad de muchas personas ha golpeado sus corazones y han entonces buscado de Dios, y Dios siempre está listo. ¿Qué dice esta hermosa palabra? Que los ojos de Jehová siempre se pasean sobre la faz de la tierra, buscando algún entendido que le llame. Los oídos de Dios están atentos al clamor de los que le buscan. Y cuando usted y yo clamamos, Dios nos fortalece. Dios nos ayuda porque los oídos de Dios están atentos a nuestro corazón. En segundo lugar, otra de las armaduras que nos habla aquí la Biblia dice, vestíos con la coraza de justicia. Esto habla de la pureza. Hermano, no hablamos de perfección, hermano. Nadie es perfecto.
pero sí es importante que nosotros hagamos siempre nuestro mejor esfuerzo. Que me corran del trabajo por ser cristiano, es una bendición, pero que me corran del trabajo porque soy un sinvergüenza de primera, un holgazán de alto nivel, el que llega tarde y todo lo pelea, el que anda reclamando sus derechos sin merecerlos, ese es un sinvergüenza. Ese no merece ser llamado cristiano. La Biblia nos enseña, el lunes predicaba algo de eso, estad quietos y conoced. Debemos tener seguridad en Dios. ¿Usted cree que yo no trabajé? Yo trabajé, la hermana Sol y yo trabajamos muchos años en el gobierno. Y tanto a ella como a mí trataron de ponernos trampas y obstáculos a aquellos que no nos quieren por el simple hecho de ser aleluyas. Pero Dios siempre cuidó de nosotros. Hasta que un día decidió mejor llamarnos de allá y ponernos en el sistema de Dios. Y aquí estamos por más de 30 años todavía. Y no te cansas, sí nos cansamos, pero Él es nuestra fortaleza. Y hemos llegado a lo que jamás imaginamos. Y Dios nos ha dado muchas cosas mejores que aquellos que se quedaron allá, pensando que allá estaba mejor. No hay mejor cosa, mis amados hermanos, que servir a Dios. ¿Se acuerdan de lo que le decían a Moisés cuando iban saliendo de Egipto, aquellos sinvergüenzas que querían libertad, derechos humanos y querían todo el pueblo de Israel? Y cuando los dijo, bueno, vámonos, ¿a dónde nos llevas? Al desierto. Y dijeron, espérate, pero en el desierto, ¿acaso el Dios que tú dices que nos hablas nos podrá dar de comer a todos en el desierto? Dijo, pues él dijo que sí. ¿Y cómo salieron de Egipto? Según los datos bíblicos. Salieron con las manos llenas. Salieron, la gente les regalaba ganado diciendo, ya váyanse, llévense todo el ganado que quedó, llévense toda la comida, pero ya váyanse porque ustedes son una amenaza, porque el Dios de ustedes sale a defenderlos y los dioses nuestros, que son miles, no hacen nada por nosotros, porque el único Dios verdadero es el Dios nuestro que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? De saber que tenemos un Dios que cuida de nosotros, que nunca nos va a faltar nada. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Hermanos, no hay como tener tranquilidad. Todo se ordena. Dios ordena todas las cosas. Y es exactamente lo que Dios nos enseña, que debemos estar tranquilos, que debemos esperar en Él. Los que confían en Jehová, ¿qué dice la Biblia? Son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Rápidamente, tomad el escudo de la fe. ¿Qué es el escudo de la fe? Tenemos que tener certidumbre, hermanos. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que confiar en Dios. Que lo que Dios dice, siempre lo cumple. Dígalo conmigo, lo que Dios dice, siempre lo cumple. Dígalo más fuerte, lo que Dios dice, siempre lo cumple. Él dice, yo cuidaré de ti. Pero también dice, tomad el yelmo de la salvación, que es la cordura. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Finalizo diciéndoles esto, hermanos. Usted tiene que tomar una decisión ahora. ¿De qué lado está? ¿De los ganadores o de los perdedores? Si quiere estar al lado de los ganadores, entonces tome toda la armadura de Dios. Es decir, tenemos que comprometernos con Dios. A Dios no podemos servirle, hermanos, así de manera superficial. O somos o no somos. O le amamos o no le amamos. O le damos todo o no le damos nada. Eso es lo que dice Dios en su palabra. El que es santo, ¿qué dice? Santifíquese más. Y el que es impuro, llénese más de impureza. Porque en el reino de los cielos la gente no entra a la fuerza, todos son voluntarios. El Señor dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Miren, para no ir tan lejos, si no le pedí permiso, así es de que ojalá no me oiga, pero una de las personas que para mí son ejemplares es Américo. Américo es una persona ejemplar para mí, aquí en la iglesia. Lo que usted le diga que hace, eso hace. Es una persona inteligente. Y nunca hemos abusado de él.
Y hoy Dios lo ha honrado con un buen trabajo. Porque yo sé lo que gana. Y Dios le va a dar más y más. Porque siempre estuvo aquí esperando en Dios, confiando en Dios. Esto de él no es una casualidad. Y no se va a acabar, porque Dios cuando bendice, no hay quien lo detenga. No hubo necesidad de andar haciendo aquí y allá, simplemente esperó en Dios y vinieron y le ofrecieron. Hay quien quiere quitarle la bendición, porque hay muchos enemigos gratuitos, pero Dios va a cuidar de él. Le dije, no temas. Hay otra persona más aquí, joven, que yo lo admiro porque es una fidelidad en Dios, hermano. Usted no se imagina la fidelidad de este muchacho. Y lo veo y me saluda y le digo, ¿cómo te va? Dijo, es increíble, hermano, cómo se me han abierto puertas a mí. Incluso puertas que yo ni siquiera intentaba abrir, se abren solas cuando usted y yo confiamos en Dios. Pero tenemos que decidir. La indecisión no nos lleva a ningún lado. La indecisión es como una silla mecedora, nos mantiene en acción, pero no nos lleva a ninguna dirección. Pero cuando usted y yo decidimos, Dios siempre cumplirá su palabra en nosotros. Pero tenemos que confiar, esperar en Dios, y Dios abrirá siempre caminos de bendición para nuestra vida. ¿Quieren orar a Dios conmigo? ¿Quieren orar de verdad, hermanos? Bueno, pónganse de pie y vamos a orar, por favor. No nos cansemos, hermanos, de hacer el bien, que a su tiempo vamos a cegar si no desmayamos. Tenemos que aprender y conocer toda la armadura de Dios. Tenemos que conocer todos los beneficios de la armadura de Dios. Los beneficios de la armadura de Dios es que nos dan autoridad, nos dan seguridad, nos dan firmeza, nos dan fortaleza y nos dan unidad. Y cuando eso pasa, Dios siempre estará con nosotros. ¿Quiere cerrar sus ojitos ahí donde está? ¿Quiere orar y platicar con Dios? Unos minutos nada más. Dios es muy bueno, hermanos. Lo que Dios pide solamente, dice, solamente tienes que creer. Porque al que cree, dice. Pero no solamente es recibir, sino que yo tengo que también cuidar mi integridad, mi relación con Dios, mi comunión con Dios, que debe ser todos los días. Que nos equivocamos y tomamos decisiones que ahora nos arrepentimos, todo el mundo lo hace. Pero cuando Dios está de nuestro lado, no temeremos a nada, porque Dios estará siempre de nuestro lado para ayudarnos. Dios siempre estará ahí, porque Dios siempre cuidará de nosotros, siempre. Él estará al pendiente de nuestras necesidades. Es necesario orar, mantener esa vigilia, esa comunicación con Dios. No se dé por vencido inmediatamente, fortalezca en el Señor. Busque la fortaleza de Dios. El tener la armadura de Dios a la medida de usted. No envidie a nadie, disfrute de lo que Dios le ha dado a usted. No envidie ni tenga celos de los demás. Disfrute de lo que ahora tiene. No se llene su corazón de sueños sobre el futuro. Espérelos, llegarán, pero tiene que vivir el presente con integridad, con sencillez. Y aunque se levanten fuertes enemigos contra nosotros, no temeremos, porque Dios estará con nosotros.